El Netarsudil y el Ripasudil son fármacos que se utilizan en forma de colirio para el tratamiento del glaucoma. Vamos a describir en este vídeo el edema corneal de tipo epitelial ampolloso reticular, efecto indeseable que se ha descrito asociado al tratamiento con estos principios activos. Aparte de la descripción de la patología, comentaremos su tratamiento y su pronóstico. El edema corneal es un efecto secundario que se ha descrito asociado al uso del colirio de Netarsudil y Ripasudil. Los pacientes con este tratamiento pueden desarrollar una queratitis, caracterizada por edema epitelial ampolloso con un patrón distintivo en forma reticular o en panal de abeja. Este efecto secundario puede aparecer poco tiempo después de comenzar el tratamiento con Netarsudil o Ripasudil en colirio. Además, podemos encontrar otros signos como son la inyección conjuntival y el edema corneal no ampolloso. Los síntomas habituales son disminución grave de la visión, enrojecimiento, lagrimeo e irritación. El Netarsudil y el Ripasudil son principios activos que pertenecen a la clase de los inhibidores de la roquinasa, que han sido aprobados por la FDA de Estados Unidos en el año 2017 para reducir la presión intraocular elevada en pacientes con glaucoma de ángulo abierto e hipertensión ocular. Se cree que el mecanismo de acción de los inhibidores de la roquinasa es múltiple. Aumentar el drenaje de humor acuoso al relajar el tejido de la malla trabecular, reducir la producción de humor acuoso y reducir la presión venosa periescleral. Los inhibidores de la roquinasa Netarsudil y Ripasudil se administran en forma de gotas, en forma de colirio, una gota en el ojo afectado, una vez al día, generalmente por la noche. En este momento, aún se desconoce la fisiopatología exacta del edema epitelial corneal asociado a los inhibidores de la roquinasa Netarsudil y Ripasudil, aunque la etiología del edema epitelial corneal reticular podría explicarse parcialmente por el hecho de que los inhibidores de la roquinasa pueden modificar la estructura de las células endoteliales corneales. El edema corneal preexistente, los antecedentes de uveitis y la cirugía ocular previa pueden ser factores de riesgo para el desarrollo de esta afección. Sin embargo, pacientes sin patología corneal o inflamación ocular previa han desarrollado edema epitelial después de comenzar el tratamiento con inhibidores de la roquinasa. Además del edema corneal reticular o en forma de panal de abeja, como efecto secundario que podemos apreciar también en esta fotografía, vamos a mencionar otros efectos secundarios que pueden aparecer con el tratamiento con los inhibidores de la roquinasa. El efecto secundario documentado más común es la hiperemia conjuntival, que se desarrolla en más de la mitad de los pacientes en tratamiento. También se ha informado de córnea verticillata visualmente insignificante en hasta el 26% de los pacientes. Otros efectos secundarios descritos son la hemorragia subconjuntival y el dolor en el lugar de la instilación. Si el edema epitelial corneal se presenta, el diagnóstico es esencialmente clínico y se realiza mediante la historia clínica y el examen con lámpara de hendidura. Al completar la historia clínica, comprobaremos que el paciente tendrá antecedentes recientes de haber iniciado el tratamiento con Netarsudil, y en el examen con lámpara de hendidura, el edema corneal es fácilmente identificable. La OCT del segmento anterior se puede utilizar para confirmar la presencia del edema epitelial, pero no es necesaria para hacer un diagnóstico. Una OCT típica del segmento anterior en un paciente con edema epitelial asociado a Netarsudil mostrará ampollas o panalización del epitelio corneal. En la foto podemos ver las zonas de edema ampolloso corneal que marcamos con las flechas. El edema generalmente se resuelve después de suspender el fármaco. En ocasiones,
se ha requerido el tratamiento adicional con solución salina hipertónica y, aunque en esto ya hay controversia, en algunos casos se ha utilizado el tratamiento con esteroides tópicos. El pronóstico es bueno. El edema epitelial corneal reticular es reversible y se resuelve por completo en la mayoría de los casos tras la interrupción del tratamiento con los inhibidores de la roquinasa.